auditoría y certificación de orgánico y de fair trade. Entonces, ya las oportunidades de acceso a otros mercados que se te abre con eso son inmensas. O sea, que una cooperativa o un productor de café y cacao no esté ni formalizado, ni agrupado, que no pertenezca a ninguna asociación ni cooperativa, lo deja muy a la merced del acopiador. Muy Y expuesto. muchas veces el acopiador, no digo que todos, pero sí pasa de que pueda ser un poco abusivo a la hora de pagar el precio al productor, y el productor va a tener la utilidad más pequeña siempre, si es que no está asociado, si es que está solo, si es que no tiene el poder de la comunidad, que no tiene una cooperativa o una asociación detrás. Y eso que has dicho es muy importante, porque la informalidad busca eso, ¿no? El que esté separado, el individualismo, que te daña, y definitivamente, y es más, yo creo que muchas asociaciones y cooperativas nacen en base a ese, vamos a llamar abuso, esa desconsideración de los acopiadores, tratar de aprovecharse de que no saben, y cuando ellos sienten, porque el productor sabe, pues, ¿no? O sea, oye, mi fruta no deberías pagarla, al otro le pagaron, no, Claro. mira. Entonces buscan estos instrumentos y dicen, bueno, ya, me toca asociarme, pero no es un tema con el que nace mucha gente, ¿no? Como tú dices, por desinformación. Perú Exporta TV, tu único canal que habla de exportaciones. Hoy tenemos en casa a Sergio Ayaque para hablar de dos temas muy importantes para la exportación, que es la inocuidad y la sostenibilidad, y todas las certificaciones que vamos a conversar. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, César. Una vez más, gracias por la invitación. No, gracias a ti por tu tiempo y poder compartir esto que es tan importante. Primero vamos a los conceptos grandes sobre inocuidad y sostenibilidad para luego entrar en todo el tema de las certificaciones. Perfecto. Inocuidad y sostenibilidad. Podemos definirlo como dos grandes verticales bajo las cuales los productos, ya sean tanto de campo como de planta, van a seguir ciertas reglas en la producción y durante toda la cadena. Inocuidad básicamente es que al consumir un producto, sea una fruta, sea un pedazo de carne, sea un yogur, al consumidor a mí no me vaya a causar malestar, no me vaya a caer mal, no me voy a enfermar. Inocuidad puede ser tanto a nivel de campo como a nivel de planta. Si nos vamos un poquito para las certificaciones, inocuidad a nivel de campo, Global Gap. Aquí ya seguramente todos tus seguidores ya comienzan a entender este término Global Gap, que está muy de moda a nivel mundial y que hoy en día es ya no un plus necesariamente, sino es la base para poder exportar a mercados que son más competitivos. Entonces, Global Gap, inocuidad a nivel de campo. Pongámonos un campo de paltos. ¿Cómo hago la cosecha? ¿Cómo los cosechadores utilizan guantes, tienen las manos limpias? Los utensilios, tijeras para cortar están limpios. Los bines, las cajas que se utilizan están limpias. Si nos vamos a la parte de planta, y entiéndase planta por desde el empaque primario hasta una planta de transformación que puede ser de aceites, un aceite de Sacha Inchi o un chocolate, toda esa parte la cubre certificaciones como HACCP o BRC. HACCP o BRC al final es inocuidad a nivel de campo, a nivel de planta, perdón, que es durante todos mis procesos en planta no vaya a causar un daño al consumidor final, una afección, un malestar. Entonces, ¿cómo estoy limpiando las superficies? ¿Cómo estoy limpiando los utensilios que utilizo? ¿Qué tipo y qué calidad de insumos de limpieza utilizo? ¿Cómo son mis procedimientos de limpieza? ¿Quién está encargado? ¿Cada cuánto tiempo lo hago? Todo esto, a grandes rasgos y en términos simples, es lo que abarca inocuidad. La otra vertical es sostenibilidad, que es básicamente durante toda la cadena de producción yo no tengo un impacto negativo en el ambiente, ni tampoco un impacto negativo en la parte social, es decir, responsabilidad con los trabajadores. Entonces ahí te voy a poner todos los ejemplos. Vamos. Entonces, en cuanto al Global Gap, que es campo, que como tú dices, ya no es un plus, sino ya es como la mínimo. O sea, la moneda base, vamos a decir. Ya, claro. O sea, yo ya no, es que yo tengo CLP. No. Global Gap. O sea, si yo quiero exportar, y me ha pasado con varios clientes de Europa, me dice César, si no tienes Global Gap, ni te preocupes.
tranquilo, gracias, no me llames, ¿no? Ujú. Porque no, es que yo no tengo, es que hoy día es casi obligatorio. Exacto. Recordando que todas las certificaciones de las cuales vamos a hablar no es un tema obligatorio por los países, sino es nada más una certificación, pero se vuelve Optativo. obligatoria por el tema de mercados. Exacto. Los mercados lo exigen en la medida en que la irresponsabilidad o la informalidad que campea, no cubrimos esos estándares mínimos que requerimos para poder exportar Tal cual. y que nos exige tener esta certificación. Tal cual. Correcto, ya. Entonces, vamos por Global Gap. En el tema de Global Gap tenemos que tener claro que no pueden haber animales, el tema en los campos, el tema de los baños. Normalmente, me acuerdo, te hablo 15, 20 años, la gente estaba cosechando y se iba a orinar al lado, ¿no? Eso no se puede hoy día, ¿no? O sea, Y luego de ir yo a hacer mis necesidades, ¿cómo me lavo las manos? claro. Agua, jabón, en un campo. Aquí, si lo ponemos en el contexto urbano, suena recontra lógico, recontra simple. Pero si lo ponemos en el contexto de un campo en el cual, no sé, ponte que son 100 hectáreas de palto, ¿dónde colocas los baños? ¿Dónde están los sanitarios? ¿Qué tan accesibles y qué logística se necesita para que en cada sanitario, en cada baño que tengas en campo, tengas agua de buena calidad, tengas jabón, tengas papel toalla para secarte? Entonces, cosas que parecen tan simples, si lo ponemos en un plano urbano, Claro, sí. se hacen mucho más complejas en el campo. Y eso tiene que estar dentro de toda la auditoría que tú haces para hacer Global Gap. Exacto. Y se verifican incluso cosas como tiempo caminando que tiene que tener el trabajador desde su punto más alejado de la finca hasta el servicio más cercano. Qué interesante. Sí. No lo había puesto a pensar de esa manera. O sea, sabía que tenían que estar los baños fuera del campo mismo, pero claro, ahora la distancia del Tiene lugar que más- ser coherente, porque a la certificación en papel, el papel aguanta todo siempre. Claro, Entonces, en papel tú puedes decir, tengo mis 100 hectáreas, tengo mis 20 hectáreas y tengo 5 baños. Pero ¿dónde están? ¿Cuánto tiempo se demora el trabajador caminando desde del lugar más alejado de la finca para llegar al baño? claro. Y Entonces, ese baño tiene eso- agua, tiene cómo lavarse las manos, etcétera. eso puede hacer que diga, voy a caminar 20 minutos. Aquí. Al arbolito, Exacto. ¿no? Y eso hace todo un tema de contaminación. ¿Sí? Exacto. Ok, eso, el otro que en los fundos, para cuando entran camiones o todo esto, hablabas de las cajas, la limpieza, hay un tema de rotaluvios hoy día también, ¿no? Para que porque puedes tener los baños, puedes tener a la gente, puedes tener las herramientas limpias, pero las llantas de los camiones que recorren la carretera pueden entrar y contaminar. Y de repente el ejemplo más específico para eso y uno de los más representativos es el caso de banano. Para el banano existe una enfermedad que es el Fusarium oxysporum, la raza 4. En todo el cinturón, vamos a decir, ecuatorial del mundo que produce banano, esta enfermedad, si entra a tu campo, puede ser devastadora para el banano. Entonces, sean estas empresas grandes, agroexportadoras y pequeños productores que producen banano, deben de tener mucho cuidado, muy claros sus procedimientos de cómo sanitizar, cómo desinfectar, no solamente a camiones, sino a las personas que entran. Entonces tienen los pediluvios, tienen todo este sistema de sanitización, tanto para personas. Yo cuando he ido a fincas hasta me han fumigado a mí de cuerpo entero. Incluso también las llantas de los autos. Mira, y claro, es que a veces la gente dice, no, pero un auto, claro, pero es que la llanta no sabes dónde pisó, qué pisó. Viene caminando, alguien tiró desperdicios de alguna fruta, esta ya está podrida, esto. Eso es muy importante que entienda la gente, porque yo he ido a campos, o sea, te hablo hace 14 años, empresas que decían ser orgánicas, con certificación orgánicas, y desde el momento en que había un lodazal a la hora de entrada y la gente pisando con botas y entrando directamente a plática, eso ya no es orgánico. Orgánico, quizás. Pero la inocuidad alimentaria, ¿cómo la estamos cuidando, no? Claro. Si yo estoy empacando de repente palta, estoy empacando frutas, estoy empacando bananos y al costado todo está lleno de barro, ¿cómo yo aseguro que parte de eso no va a llegar al consumidor final en un mercado en Costco o un mercado en Europa? Claro, es complicado. Entonces, por eso hablamos ahí de la inocuidad y la sostenibilidad. Qué interesante. Entonces, vamos recorriendo la certificación. Entonces, sí o sí, Global Gap, campo.
Campo. O sea, piénsenlo bien. Ahora, hablemos un poquito de esta auditoría, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene su campo y dice, no, pero ¿cuánto me cuesta? ¿Cómo hago? ¿No? Piensa que es muy caro. Para eso está Sergio acá, señores. Llámenlo. Acá va a estar su número acá abajo para que ustedes puedan llamarlo y hagan este tema. ¿Es realmente costoso el costo-inversión de...? Ahora, va a haber dos costos grandes. Desde el momento en que yo decido certificarme para cualquier normativa, para cualquier estándar, desde el momento que yo decido hasta que obtengo el certificado, hay dos costos grandes. Uno va a ser implementación y el otro va a ser la certificación. Implementación quiere decir dónde estoy ahora, cómo son mis prácticas y qué necesito implementar para llegar a los estándares de una certificación. Ahí va a haber desde la contratación tal vez de un consultor, de un asesor, de una empresa especializada, y también van a venir costos logísticos, porque una vez más, volvamos a los baños. Hay costos logísticos asociados en implementar unas letrinas, en facilitar el agua, en el jabón para lavarse las manos, en implementar otro tipo de procedimientos. Y los costos de certificación pues van a ser los honorarios de la misma certificadora. Y pagar estos honorarios no significa que yo voy a conseguir sí o sí la certificación. Hay incertidumbre ahí, porque va a depender de mi evaluación al final, de cómo salí bien, con algunas no conformidades, desviaciones, que no es el fin del mundo, se pueden levantar, subsanar, y al final obtener la certificación. Entonces, son dos costos: implementación, certificación e incertidumbre en el Entonces, pero para que todos la tengan claro, una cosa es la implementación de la certificación. Exacto. O sea, si voy a hacer un Global Gap, hablamos de los baños, rotaluvio, o sea, tener las máquinas fumigadoras, la machila, o sea, todo lo que me permita que cuando venga la certificadora, valga la redundancia, a certificar el campo, y haga check, listo. Ahora vive tu incertidumbre hasta que te diga, no, sí, pasaste, o levántame estas observaciones. Exacto. Listo. Ahora, definitivamente este tema de toda la implementación pasa por una auditoría previa de especialistas como tú. Claro, ahora tenemos auditorías de 3 tipos, ¿ya? Primera parte, segunda parte, tercera parte. Las auditorías de primera parte son las que yo mismo, empresa, de manera interna hago. Las auditorías internas, inspecciones internas. Por ahí van a encontrar muchísimos cursos en auditor interno, formación en auditor interno. Y estas pueden estar especializadas para todo tipo de certificaciones. Yo puedo tomar un curso de auditor interno HACCP, un curso de auditor interno orgánico, como puedo tomar un curso de auditor interno ISO 9001. Entonces, lo primero es cómo me evalúo yo mismo como empresa. Las de segunda parte son las que vienen de mi comprador, mi cliente. Por ejemplo, si yo le estoy exportando a un mercado en particular en Europa o en Estados Unidos, ellos vienen y me visitan y hacen su propia auditoría. Eso es una auditoría de segunda parte. Entonces, tanto en la auditoría de primera parte como en la de segunda parte, hay interés por alguna de las partes. Si yo me hago una inspección a mí mismo, tengo el interés de que salga bien. Si el consumidor, mi cliente, me hace una auditoría, tiene su propio interés de ver cómo están las cosas. Las auditorías de tercera parte quitan este conflicto de interés, porque no es ni comprador, no es ni productor ni comprador, es una tercera parte. A esa tercera parte no le afecta si tú apruebas o desapruebas. Esa tercera parte viene a evaluarte y ya. De manera imparcial. Exacto. La certificación se consigue con esto, con la auditoría de tercera parte, con estos organismos de certificación especializados. Antes tiene que haber, y es lo más recomendable, que sí haya una auditoría de primera parte. Yo hago mi implementación, implemento todo lo que tenga que implementar, escojo a mis inspectores internos, los capacito y ellos tienen que hacer una inspección interna objetiva de todo lo que yo he implementado y lo que hemos implementado en la empresa. Luego de que todo está revisado, evaluado, levantado, ok, ya tengo la seguridad de decir, organismo de certificación, ven. Véngase para acá. Ahí es un tema complejo, ¿no? Ahora, siempre me han preguntado esto en las redes y todo. ¿Esto es por hectárea, por asociación? ¿Cómo se trabaja? Por ejemplo, tenemos una asociación para no usar ningún cultivo. Sí, podemos usar jengibre, ¿no? Tengo una asociación de productores de jengibre, son 20, cada uno tiene 1 hectárea, pero uno tiene por acá, el otro la tiene por allá.
¿Qué sucede en ese escenario? Interesante producto. Justo esta semana fue la Ginger Week. Exacto. Interesante. Todas las certificaciones, o casi todas las certificaciones, ya han abordado este tema, ya han abordado el tema de los costos. Entonces, no es justo que una certificación sea accesible solamente para una empresa grande que tiene 100 hectáreas de un cultivo y que puede tener acceso a un nivel distinto de tecnología y también tiene un presupuesto y una espalda financiera distinta que la que tiene un productor de jengibre, Kion, de 1 hectárea. Entonces, los costos vienen asociados con la cantidad de productos que tú vas a certificar, porque una empresa puede tener de repente solamente jengibre, como puede tener jengibre, más cacao, más naranja, más café. Depende. Va a venir asociado de qué alcance tiene la auditoría, si solamente quiero certificar campo o de repente quiero certificar el campo más una planta que tengo. Entonces, van a ser días. Cuando es una certificación individual, y aquí aparece el término de certificación individual y por grupo. Cuando es individual significa tú eres una agroexportadora, tienes tus 20, 30 hectáreas de cultivo, de kion, de jengibre, y tú quieres, esa administración depende de ti. Son tus 20 o 30 hectáreas, es tu empresa. Es una certificación individual. De repente va a ser 1 o 2 días de auditoría. Pero ¿qué es lo que pasa si es un grupo de productores? Son 30 productores de kion que se juntaron, hicieron su asociación o su cooperativa y ellos están aplicando la certificación. Cada uno puede tener 1 o 2 hectáreas de kion. Entonces, para ellos, el costo de certificación va a depender mucho de la cantidad de productores, que no va a ser lo mismo 30 productores como un grupo de 150 productores, porque los días de auditoría van a ser distintos. De repente para el de 30 van a ser 3 días de auditoría y para el de 150, como la muestra es mayor, de repente va a ser 1 semana. Entonces, el costo de certificación va a ser distinto. De alguna manera u otra, ya está abordado el tema de que todos puedan acceder a la certificación. Correcto. Y obviamente el costo para cada productor va a ser muy distinto a esta empresa agroexportadora grande, ¿no? Que es individual. Correcto. Entonces ahí tenemos un tema que sí acceden, pero es que no, claro, como un productor que todavía va a lanzarse al tema de la exportación y todavía va a verlo, le parece costoso, ¿no? O sea, porque es una inversión. O sea, yo tengo que invertir primero la implementación, la auditoría para ver qué me falta para implementar, que a veces eso es cero, ¿no? O sea, tienes que armar de cero planos, baños, etcétera, etcétera, etcétera. Y debo de poner un dinero que no tengo, que todavía no sé si voy a vender para poder ver si exporto. Entonces, esa incertidumbre genera en muchos productores, digo, no lo hago, o sea, lo vendo así nomás, pero claro, ahí viene la formalización. Y yo creo que el trabajar en grupos, en asociación, cooperativa, creo que funciona, porque de alguna manera disminuye ese costo que podrías hacerlo solo. ¿Sí? O sea, eso sí es importante destacarlo. Definitivamente. Ok, entonces, sí se puede, se hace por línea de productos o, como decías, varios productos. Es por producto en general, porque una cooperativa puede tener, en realidad ya existen, puede tener bajo su alcance cacao orgánico, café orgánico y también algunos productores de jengibre orgánico, de kion orgánico. La figura existe, se puede. El costo viene asociado si de repente, si tengo un solo producto, va a ser más barato que 3, 4, 5 productos, porque también el auditor cuando vaya a visitar va a tener que tener en cuenta visitar al menos un productor de cada producto, ¿no? Entonces ahí va a sumar los días, la cantidad de días de auditoría. Claro, interesante, definitivamente hay que asociarnos para poder ver esto y lo que yo siempre digo, ¿no? O sea, tienes que tener ya una intención de compra, tienes que salir a conversar, pero muchas veces, y un paréntesis, ¿no? Lo que está pasando en el arroz, ¿no? Ahora le echan la culpa a la importación de India, etcétera, pero es una falta de previsión y consenso a la hora de decir, también. Porque tú has estado en campo, ¿no? Yo también he estado en campo. Y tú le dices, ¿cuántas hectáreas tienes? Porque hay un padrón de registro, de arroz, de todo en general, sí, ¿no? Sí. Pero tú vas y te dices, ¿cuántas hectáreas tienes? 1. Mentira, tienes 10. Sí. Y es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo afecta este tema de informalidad a la hora de querer certificar?
tenemos una sombra grande en Perú, creo yo, por la formalidad e informalidad, ¿verdad? El porcentaje muy alto de todos los rubros trabajan en un sector informal. Gran parte es por desinformación, porque pasar a la formalidad no necesariamente significa inmediatamente voy a comenzar a pagar impuestos, voy a comenzar a pagarle a la SUNAT. Hay herramientas que pueden eximirte, puedes dejar de pagar tributos si es que cumples con ciertas condiciones y depende mucho del tamaño de tu explotación, eso sí. Pero el hecho de formalizarse, de certificarte, de agruparte, como lo decías hace un momento, es inversión importante, pero también es acceso al mercado. Claro. Es un acceso al mercado importantísimo. Justo hace poco visité una cooperativa que recién pasó por certificación, auditoría y certificación de orgánico y de fair trade. Entonces, ya las oportunidades de acceso a otros mercados que se te abre con eso son inmensas. O sea, que una cooperativa o un productor de café, cacao, no esté ni formalizado, ni agrupado, que no pertenezca a ninguna asociación ni cooperativa, lo deja muy a la merced del acopiador. Muy Y expuesto. muchas veces el acopiador, no digo que todos, pero sí pasa de que pueda ser un poco abusivo a la hora de pagar el precio al productor y el productor va a tener la utilidad más pequeña siempre si es que no está asociado, si es que está solo, si es que no tiene el poder de la comunidad, si no tiene una cooperativa o una asociación detrás. Y eso que has dicho es muy importante, porque la informalidad busca eso, ¿no? El que esté separado, el individualismo, que te daña, y definitivamente, y es más, yo creo que muchas asociaciones y cooperativas nacen en base a ese, vamos a llamar abuso, esa desconsideración de los acopiadores, tratar de aprovecharse de que no saben, y cuando ellos sienten, porque el productor sabe, pues, ¿no? O sea, oye, mi fruta no deberías pagarla, al otro le pagaron, no, Claro. mira. Entonces buscan estos instrumentos y dicen, bueno, ya, me toca asociarme, pero no es un tema con el que nace mucha gente, ¿no? Como tú dices, por desinformación. Y también creo yo por la sombra que tenemos de años pasados. Después de la reforma agraria, todo quedó partido, se intentó armar cooperativas, pero no funcionó, ya eso ya lo sabemos todos. Y entonces en muchos productores queda esa idea de la cooperativa no funciona, la asociación no funciona. Pero ahora ya muchas nos han demostrado que sí se puede. Hay muchas cooperativas que a mí me gustan mucho en Perú y que han sabido sacarle provecho a su cooperativismo, y todos los productores han mejorado tanto en calidad de sus productos, en asistencia técnica, como en nivel de vida. Entonces, eso es muy importante lo que has mencionado. Y ahora, tú has paseado por todo Latinoamérica. O sea, felizmente, sí. Doy gracias a eso siempre. Entonces, eso es importante. ¿Cómo estamos ahí saltando de todo esto que es muy importante? El cooperativismo a nivel regional, Sudamérica, con Perú. A nivel Sudamérica y Latam, hemos tenido reformas agrarias en muchos países. Perú no es el único. Son varios países los que hemos tenido reformas agrarias. Algunos han protegido más al pequeño productor que otros. Por ejemplo, en Perú ocurrió la reforma, se fraccionó mucha área de cultivo a pequeños productores, se intentó hacer cooperativas, se intentó hacer agrupaciones, pero ¿qué pasó? Se dejó sin un resguardo, se mandó a los pequeños productores con su nivel de conocimientos a que lo hicieran solos, claro, básicamente. Entonces ahí nosotros fallamos, todos fallamos como sociedad. En otros países como México, por ejemplo, pasó esto, reforma, hubo asociaciones, pero allá nació el término de los ejidos, que es algo que me gustó bastante. Los ejidos son como comunidades en las cuales solamente no puedes vender, porque el terreno le pertenece al ejido, le pertenece a la comunidad, y tú no puedes vender eso a un externo. Entonces, de alguna manera tú cuidas, porque aquí, ¿qué pasó? Todo se fragmentó y vendieron al antiguo dueño. Entonces, el antiguo dueño, la antigua grande empresa, volvió a comprar simplemente todos sus terrenos y ya está.
y el productor se quedó de repente por 1 año o 2 con dinero, luego lo gastó y se quedó sin terreno y chao. Entonces, en otros países como en México se desarrolló esto de los ejidos, se protegió un poquito y hasta ahora siguen esos ejidos, hasta ahora siguen existiendo esas cooperativas. Algunas han tenido más éxito que otras, pero sigue manteniéndose. No sé, en Ecuador, por ejemplo, también hemos tenido, o en Colombia es de repente uno de los casos interesantes a nivel regional, al menos en café, porque en café la Confederación de Cafetaleros de Colombia es fuerte. En la región debe ser la más fuerte a nivel de todos los cultivos cuando hablamos de cooperativismo. Es súper, súper fuerte la. Que hablamos de la Confederación de Cafeteros que está detrás de la marca Juan Valdés, que son 500.000, no, aparte de eso. En nivel de productores, no te quiero mentir con el número. Sé en ciertas certificaciones, que es lo que yo conozco, en ciertas certificaciones tienen como 9.000, 11.000 productores bajo una sola certificación. Mira, acá no, o sea, tomando el caso peruano, ¿tienes algún ejemplo así parecido? No. En cacao, no quiero decir el nombre, pero ya Claro. Todos nos sabemos cuál es la empresa más grande en cacao Sí, aquí. exacto. Entonces, sí, y en café también hay algunas empresas, no cooperativas, pero empresas grandes. Que bordea. Que pueden bordear los varios miles, pero de repente no llegan a esos 9.000 que puedes encontrar, digamos, de manera fácil en Colombia, que es un caso que a mí me gusta mucho, ¿no? Sí. Porque la Confederación de Arroz y Azúcar en Colombia sacan ministros. Uh-huh. O sea, ellos dicen, no te quiero como ministro, chau, ¿no? Son muy fuertes. Son muy fuertes. Pero pasa del cooperativismo, ¿no? Uh-huh. Eso es muy importante. Ecuador me gusta también porque son muy claros en este tema de cerrar los círculos. O sea, la empresa que provee, la empresa productora, la comercializadora, y ellos mismos se asocian muy bien para poder tener estos clústeres de productos, ¿no? Y aparte que ellos están muy desarrollados en el banano, ¿no? Claro. A nivel regional, pues nivel ya de implementación de cómo funciona cada actor dentro de la cadena lo tienen súper claro. Eso no hay cómo. Lo tienen súper claro en el mercado de banano. No, y lo han tenido que desarrollar en base a... Son los primeros exportadores, pues, ¿no? Del mundo, entonces tienen esa capacidad. Recuerdo haber visto avionetas que para fumigación. Eso es otro planeta. O sea, definitivamente entrar al tema de banano, cómo lo sacan de campo por los rieles. O sea, sí. Es muy importante esto, ¿no? Estuve en algunas auditorías allá en Ecuador, en banano, y es increíble eso. La aplicación con avionetas, por ejemplo, es una cosa. Porque una cosa es aplicar un insumo que, vamos, hay insumos e insumos, ¿no? Uh-huh. Hay algunos insumos que son más peligrosos, carbamatos, y de organofosforados que pueden ser muy dañinos para la salud. Hay otros insumos que son menos tóxicos, aceites minerales, que incluso certificaciones orgánicas la permiten. Y las aplicaciones que hacen con avionetas es una cosa aplicar para 2 hectáreas, pero es distinto aplicar para 70 hectáreas, 100 hectáreas de banano. Entonces, el nivel que tienen de implementación y las empresas ya especializadas en hacer la aplicación con avionetas es algo que lo tienen súper clarísimo. Los rieles dentro de las bananeras que conectan todo el campo y sin ningún tipo de, vamos a decir, estrés para el trabajador. Ya no tiene que estar cargando el racimo de banano, sino todo el campo está conectado y ya todo el campo llega hasta el empaque. Es muy importante que salgamos en estas misiones tecnológicas para ver qué se está haciendo en otras partes y venir a la aplicación, porque realmente, y siempre lo he dicho, ¿no? Somos un país bendito, o sea, que tengamos 10 presidentes, voy a ir a dictar a Colombia una charla del milagro el milagro agroexportador peruano, pero 10 presidentes, más de 250 ministros, etcétera, etcétera, y Perú sigue creciendo. O sea, con un crecimiento anual de 3-4%, eso es increíble, es una locura. No, y tú ves crecer el campo, porque vamos a ser muy sinceros, tú vas al campo y no hay esa pobreza, digamos, en cuanto a alimentación de repente. Bueno, alimentación, no hay gente que no come. Uh-huh. A eso me refiero, ¿no? Uh-huh. Puede no tener acceso a salud, puede no tener acceso a educación, pero que alguien se muera de hambre en el Perú es bien complicado, ¿no? Sí. Fuera de acá, de la parte urbana. Pero, claro, ese acceso a la educación hace que no tomen estas medidas que son importantes. Y es algo, otra pregunta que nos toca aquí es,
¿Qué es importante? Yo soy la empresa exportadora y usted es lo que acabas de mencionar, ¿no? Soy la empresa exportadora y tengo 20 productores. Yo les hago la certificación. O sea, yo como exportador corro con la certificación de ellos. Ellos a la hora de exportar, ¿pueden exportar, digamos, orgánico o siempre van a tener que exportar con mi certificación? Y ahí está, vamos a decir, la condición que tiene esta certificación por grupo. Porque quien tiene el nombre de la certificación, quien mantiene la titularidad de la certificación, es la empresa o la cooperativa o la asociación. Yo, Juan Pérez, yo, Sergio Ayaque, que soy miembro de la cooperativa, miembro de la asociación, no puedo vender como Sergio Ayaque orgánico. Exacto. Porque las ventas tienen que ser a través de la cooperativa o a través de la asociación o a través de la empresa, que es la que tiene la titularidad de la certificación. Ahí entramos en estas siembras por contrato, que puede ser el exportador, contrata o hace una alianza con los productores. Yo te hago orgánico, pero tú sumínistrame todo el producto, ¿no? Claro. Y ahí es un win-to-win, interesante. Claro, porque le aseguras el mercado al productor también. Claro, entonces, y ahí podemos jugar con contratos, con precios determinados, arriba y abajo, porque hay mucha suspicacia, ¿no? En cuanto al precio. Yo he visto, y conversando con los mercados internacionales, yo sabía que, por ejemplo, en febrero, en Ayacucho comienzan a tirar el precio a la palta porque comienza a salirle de la costa. En Chile, en el mercado de Chile, el precio sube. Pero a la palta de Ayacucho le dice, no, tu palta ya está baja, tienes que pagar menos. No, el precio del mercado está subiendo. Pero claro, ese aprovechamiento es porque, claro, yo leo, estoy conversando, ellos no tienen ese acceso de repente al mercado final en el que se ven perjudicados. Pero no es un tema, como tú dices, si yo me asociara a todos ellos, tienen la capacidad de contratar un tipo Sergio Ayaque, un César Lainez, ¿no? Claro, que los asesores los mantenga actualizados. Claro. Y claro, pagar un asesor, uno chiquito, es problemático. Lo que yo siempre digo y hablo, ¿no? O sea, todos, voy a usar un término muy duro, todos lloran, todos se quejan, ¿no? Pero la fórmula es inyectar asociatividad, cooperativismo, y eso reduce el costo. Los costos para todos, porque el costo se va a repartir entre todos los socios. Entonces es diferente pagar 5.000 soles que te va a salir en medio riñón, oye, 5.000 soles más, ya me puedes pagar 10.000, pero se lo dividen entre 50 personas. Claro. Y eso es muy importante destacar. ¿Cómo ves esa parte? ¿Se está entendiendo ya en el campo? Y sí, yo siento que sí. Ahora están haciendo más asociaciones, cooperativas, más que años anteriores. Todavía hay una brecha importante de productores que están solos en campo. Hay algunos productores que han intentado con algunas cooperativas y no les ha funcionado y están defraudados y no quieren simplemente pertenecer a una nueva cooperativa o asociación. Hay algunos otros que están buscando iniciar alguna cooperativa o pertenecer a alguna cooperativa o asociación porque esto ya saben que les permite tener más acceso a información que es importante para ellos. Un caso interesante, y siempre lo voy a resaltar, es el café. Cuando hablamos de cooperativas y de asociaciones, y es que no creo que haya otro producto en el cual cuando vayas a campo y le preguntes al productor a cuánto está vendiendo su café, él sepa cuánto está cotizando en la bolsa. En el caso de cooperativas y asociaciones, porque el café, como cotiza en la bolsa y el precio puede cambiar de semana a semana, el productor puede estar, y eso me pasa muchas veces en café, sí, tengo café, pero no, esta semana no la voy a vender, la bolsa está baja, voy a esperar hasta la próxima semana. Eso me encanta. Cuando yo veo un productor así, es que de verdad está funcionando, o sea, la información le está llegando y él es consciente de que es importante la información y que puede utilizarla como una herramienta. Claro. Ahí lo único dentro de esto es que entiendan que el precio que se maneja en bolsa es puesto en porto. Claro. Porque a veces quieren venderte el precio de bolsa en campo, ¿no? Claro. O sea, qué interesante. Y esto es muy importante porque sin este elemento de cooperativismo, de asociatividad del cual estamos hablando, no va a funcionar las certificaciones porque es caro para uno solo, ¿no? Sí, es muy caro. O sea, estamos hablando de una implementación que bordea tranquilamente más de 20.000 soles. Vamos a decir, pongamos un ratio de 10 hectáreas. Por poner 10 hectáreas, para un productor individual, para una empresa individual, puede ser entre los
3.000, 3.500, Implementación $6.000 dólares. certificación. Ya por eso digamos, la certificación $3.000. Sí, 3.000, de 3.000, 3.500 hasta 6.000, dependiendo de la casa certificadora, dependiendo del producto, del alcance, todo lo que hemos hablado en un momento, ¿no? Dependiendo de todo eso. Y un grupo de productores y también puede estar por esos niveles de costo. Pero obviamente uno lo asume una sola persona, una sola empresa, y el otro lo va a asumir un grupo. Claro, es diferente dividirnos $6.000 entre 10 igual $600 a yo tomar los $6.000. Es un riesgo, porque se divide el riesgo también. Ahora, la cantidad de producto, porque al final la divides, es una inversión que tienes que dividir en... esa certificación, otro tema, su duración. ¿Es un año, son 2 años? ¿Siempre hay una revisión? Depende mucho de la certificación y de la normativa que estamos hablando. Algunas, como la orgánica, por ejemplo, es un año de vigencia. Entonces, estamos mayo. Mayo nos certificamos. Significa que antes de mayo del 2027 vamos a tener que haber pasado por otra auditoría y vamos a haber tenido que tener otra emisión de un certificado de la renovación. Es anual. Otras certificaciones como Rainforest, por ejemplo, y como Fairtrade, por ejemplo, tienen un ciclo de certificación de 3 años. Eso quiere decir que año 0 me certifico, mi siguiente auditoría de certificación es de acá a 3 años. Pero no quiere decir que el organismo de certificación no va a venir y se va a olvidar de mí durante esos 3 años. Hacen auditorías anuales de seguimiento, de monitoreo. Pero el ciclo de certificación sí es un poco más largo. Depende mucho de la normativa. Correcto. Ahora pasemos a esta, porque estas vendrían a ser de sostenibilidad. Esas son de sostenibilidad. Rainforest Alliance y Fairtrade para mí son las que actualmente son más conocidas a nivel mundial, tanto por la parte de los consumidores como por la parte de los productores. Hay otras que están en tendencia, como agricultura regenerativa. Tenemos Leaf, tenemos Bird Friendly, tenemos una cantidad increíble de certificaciones y cada una tiene su toque, vamos a decir, su particularidad, que si vamos un poquito más allá de lo que pide el estándar, la normativa y todo eso detrás, tiene una ideología, tiene la intención de cuidar algo. Entonces, algunas más específicas en ciertas cosas, como Bird Friendly, que su intención al final va a ser cuidar un poco por la biodiversidad de aves. Fairtrade, que va a tener muy fuerte y muy marcada la intención de la parte social, la parte de salud y seguridad de los trabajadores, de un pago justo, de empoderamiento al trabajador y al productor. Tenemos un Rainforest Alliance que es muy fuerte en la parte medioambiental y social, equilibrado de alguna manera entre los dos. Entonces, cada certificación va a buscar o va a tener un enfoque. Todas tienen un norte que es que seamos más sostenibles, más conscientes y más responsables con nuestras formas de consumir y de producir, pero cada uno va a tener una diferencia particular de cada uno. Correcto. Qué interesante todo esto, ¿no? Es un mundo enorme. O sea, es un mundo enorme. Es como cuando entras a café, tú piensas que tomas café, no, estás tomando variedad, estás tomando notas, estás tomando alturas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un mundo muy interesante que debemos aterrizarlo. Por eso siempre voy a agradecerte el tiempo que te das para venir y comentarle esto, porque si no comenzamos a informar, porque, ojo, tú después de la sesión anterior que tuvimos, yo he buscado en redes, no hay información así como tú la sueltas, directa, ¿no? O sea, no sé si la guardan para la consultoría, pero al final es importante porque una cosa es que tú cuentes todo lo que nos has dicho y otra cosa es la implementación en campo, porque ningún campo es igual a otro, ¿correcto? Claro. Y además, en ese tipo de conversaciones que a mí me encanta tenerlas, porque al final, si tenemos información, hay que esparcirla. La información no es nada si se queda contigo. La información tiene que ser divulgada y compartida. Y al final podría darte gran parte de la información que yo tengo o que sé que con los años he podido adquirir y a todo el público con todo gusto. Y no me va a afectar a mí en nada al momento de hacer una consultoría, hacer una asesoría, porque el detalle, o vamos a decir lo crítico en una implementación para una certificación está en el detalle, en la letra pequeñita del requisito. Y eso tendríamos que hacer 20 podcasts para simplemente escanear una sola certificación a detalle. Entonces tenemos muchos requisitos, tenemos muchas particularidades,
depende mucho del país, depende mucho del cultivo, depende mucho del contexto del producto, del productor. Entonces, por mí, encantado, cada vez que podamos. Mis contactos están siempre ahí abiertos a cualquier persona que quiera hacerme alguna consulta. Igual, vamos a dejar acá en este video. Sí, claro. Y más allá, si quieren alguna consultoría, asesoría, pues saben que está asertivo. Con gusto. Exacto. Ahora, pasemos a esta que me gusta mucho, en planta, en la planta, packing, como quieran llamarlo. Está HACCP, el BPM, ¿no? Que son dos buenas prácticas de manufactura. Buenas prácticas de manufactura, que es el BPM, el prerequisito, y HACCP, que es la evaluación. Evaluación sistemática. Me acuerdo haber estado en Ecuador. Yo ya había pasado de hacer HACCP en plantas pesqueras en Paita, en Piura, y iba a Ecuador, ¿no? Para implementación de HACCP. Tenía claro que, me acuerdo que en las mesas de acero inoxidable vino el auditor y dijo, ya, ok. Bajó y metió las manos y comenzó a hacer así. Sacó los guantes con óxido. Ya, tienes que cambiar las bases de todas las mesas. Yo digo, que no es de acero inoxidable. No, mira. Entonces, alguien que te apoyes así y ponga la mano y tenga el óxido en la mano y coja tu pescado y eso aparezca y se contamine, o tenga, esto ya cuenta como metales pesados. Puede contaminar el producto al final. Yo me quedé así de una pieza, amigo. Dije, claro, esa empresa en Ecuador sí tenía toda una parte de mantenimiento y mandé a comprarla tú, cambiar todo, ¿no? Claro. Pero igualito, fue una inversión como de $20,000 para toda la planta. Claro. Cuando desde el comienzo la persona que tuvo que haberlo hecho, decir, oye, no solo es la plancha, la mesa, sino es toda la base y todo eso, ¿no? Fue muy interesante. Exacto. De ahí este tipo pidió una escalera, subió a donde están estos, ¿cómo se llaman? Las luces ultravioletas para las moscas. Para las moscas. ¿No? Y agarró, cogió la escalera y sopló. Y toditas las mosquitas muertas cayeron. Claro. Ya. Y sacó su winch y dijo, no, esto tienes que subirlo 2 centímetros para que no pase lo que acaba de pasar. Un ventarrón fuerte, ustedes prenden los compresores y esto pasa y eso puede caer. Mira hasta dónde llegó. Y ese me encantaba porque andaba con su wincha. Cogía de aquí, jaló su wincha, mira, 7 metros, la mosca más lejana. La dije, ok. Seguía, pero todavía estaba con todo mi equipo. Obviamente después le metí ajos y cebollas a todo, porque o sea, no es posible que una planta que se supone que había como... O sea, o pagaron, como pasa en muchos países, pero esas implementaciones son muy interesantes, ¿no? O sea, porque... Claro. Y la otra, y ya entramos a más detalles, es... Yo vi la rampa por donde bajaban los coches para entrar a la cámara de frío, porque como todo, estas plantas van creciendo desordenadamente, comienzas con una cámara, después amplías, y era muy alta. O sea, la rampa era muy alta, y le dije, aquí va a tener cuidado, porque claro, en los coches que medían casi unos 50 y unos 60, estaba bien para el langostino porque eran poco peso, pero si tú metías jurel, caballo, lo que estábamos con él, ya no pasabas de un rack de 600 kilos a 1500 kilos. Entonces, y prohibimos los celulares, ¿verdad? O sea, no puedes tener celulares en planta. Claro. Entonces yo dije, cuidado con esta rampa, y a mí me decían el brujo, porque todo lo que yo decía se hacía, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? El pata parece que contestó el celular con una mano, soltó, y cuando yo llegué, porque escuché el ruido de caer un coche, estos salvajes estaban recogiendo con la mano del suelo el pescado y poniéndolo para llevarlo a congelar. Y dije, no. Y la otra que me pasó fue que las damas en Ecuador, en esa planta, entraban maquilladas, con pestañas. Me acuerdo que me acuerdo que quedé a cargo de la planta, porque después tuvimos que despedir al jefe de planta, y le dije, esto no es un desfile moda. Y comencé a votar a todas. De las 300 me quedé con 18. Ahora, ahí salvo varias cosas. De repente las pongo en dos grupos grandes. Uno que es la auditoría sirve, además de conseguir la certificación y todo lo demás, también sirve para que una persona experta, que tenga cierto grado de especialización, y además, más importante, unos ojos externos, porque nosotros cuando estamos en el día a día de la empresa, de la planta,
estamos en nuestra zona de confort, ya sabemos qué es lo que pasa, sabemos cómo inicia el día, sabemos qué pasa a las 10 de la mañana, sabemos cómo termina el día. Para nosotros es el día a día. Y cambios pequeñitos no los detectamos o es posible que no los detectemos. Un auditor o un consultor externo, una persona externa especializada va a venir con unos ojos externos y va a detectar cosas que para nosotros de repente, que estamos en el día a día, van a pasar desapercibidas. Eso es importante, por un lado. Lo otro, hablando un poquito ya de HACCP y de inocuidad alimentaria en planta, cuando hablamos de inocuidad alimentaria en planta, podemos dividir los contaminantes en tres grandes grupos, ¿ya? Contaminantes físicos, químicos y biológicos. Y el HACCP, como cualquier otra certificación de inocuidad alimentaria, BRC, FSC, cualquiera de estas, es una evaluación sistemática de paso a paso, de acuerdo a mi diagrama de flujo, y voy viendo en la recepción, ok, tengo 3 ojos. Durante la recepción, ¿qué tipo de contaminantes biológicos pueden haber? ¿Qué tipo de contaminantes físicos pueden haber? ¿Qué tipo de contaminantes químicos pueden haber? En el ejemplo que ponías, o de los ejemplos que ponías, cuando el pescado se cayó y comenzaron a levantarlo con las manos, eso puede ser un riesgo biológico, porque no sabemos qué hicieron antes con las manos, dónde estuvieron. Podemos contaminar alguna salmonela, algún agente biológico a través de las manos. En los contaminantes físicos, ¿a quién no le ha tocado alguna vez que está comiendo su arroz chaufa o su arroz rico y se encuentra con una piedra ahí? Una piedra, un pelo, una pestaña, un pedazo de metal, un pedazo de madera es un contaminante físico. Y un contaminante químico va a ser cómo limpio yo la superficie de contacto. En el caso de los pescados, esas bandejas que utilizan, cómo fueron limpiadas, qué tipo de insumos utilizan para hacer la limpieza y después de hacer la limpieza, cómo dejan orear, ventilar, desinfectar o de repente enjuagar para que los restos que puedan quedar de ese insumo de limpieza no vayan a afectar al producto, al pescado en este caso. Porque si no voy a terminar con un pescado que sí, muy limpio, toda la bandejita hermosa, pero en el pescado van a haber restos de amonio cuaternario. Entonces, eso es un contaminante químico. Este tipo de evaluaciones son evaluaciones sistemáticas y es lo que en tu ejemplo veo que el auditor hacía. Porque el auditor cuando va a hacer una auditoría en planta, normalmente agarra el diagrama de flujo, que es paso por paso qué pasa con mi producto, dónde ingresa, para dónde va, dónde se almacena, dónde se procesa, dónde está el producto terminado, cómo se despacha. ¿Qué personas están involucradas en todos esos procesos? Y paso a paso va a ir viendo con esos 3 ojos todos los riesgos asociados a cada etapa de la producción. Entonces, es interesante. No, es hermoso. A mí personalmente me encanta. Ya no estoy directamente vinculado a la producción, a la planta. Me ha tocado muchísimos años estar desde el puerto, ¿no? Desde la embarcación, que muchas veces ahí comienza todo. O sea, si yo voy a sacar un pescado, tengo que ver que automáticamente mantenga su cadena de frío. Claro. ¿No? O sea, y yo he entrado a bodegas de barcos que apestaban, o sea, le digo, algo se está muriendo acá, o sea, Claro. esto no voy a poder aceptarte ese pescado, ¿no? La cadena de frío importante. Sí, no, es bien complejo. A veces habían embarcaciones que no llevaban hielo, no querían llevar hielo, o no lo hacían por reducir un tema de costos, pero al final me dañaba la calidad de producto, ¿no? Y esa trazabilidad es muy importante, y eso es para todo, ¿no? Porque yo tenía, claro, y es un tema adquirido, imagino que hoy día me parece tan normal que yo voy a ver tu fruta de Sergio, la de Lilian, la de Vanessa y, ok, tú me trajiste 20 jabas, la otra me trajo 50 y proceso cada uno de los productos, ¿no? Claro. Entonces, yo puedo identificar tu lote, el de Vanessa, y esa trazabilidad está dentro de todo este tema de inocuidad, de sostenibilidad, para que podamos saber exactamente, porque cuando te pregunten, oye, la caja, o sea, el pallet 10 con las 20 cajas, no, eso es de Vanessa. O sea, Claro. hay que verificar, son controles que, claro, nacen con el tema de la exportación.
Porque si yo no cumplo todas estas normativas, me expongo a que no me paguen, a tener un tema de penalidad. Pero ¿cómo lo trasladamos al productor? Que muchas veces es donde comienza esta cadena, ¿no? O sea, los tenemos que de alguna manera obligar a tener la certificación, pero no necesariamente después la certificación se cumple. Y yo creo que es más un tema de concientización y sensibilización, porque suelen ir de la mano y suelen confundirse lo que es capacitación con lo que es sensibilización. Capacitación es, yo te comparto los conocimientos técnicos que necesitas para cumplir cierto proceso. Capacitación en, no sé, en inocuidad alimentaria, ¿no? Lo que estábamos hablando. No deberían entrar con anillos, no deberían entrar con pestañas, no sé, deberían lavarse las manos luego de usar los servicios higiénicos y antes de ingresar a la planta. Eso es capacitación. Te comparto lo que el estándar pide, los conocimientos técnicos que necesitas. La sensibilización es el por qué. ¿Por qué es importante? Porque es importante que no entres con anillos, que no entres con pestañas postizas a la línea de proceso, porque el anillo se te puede caer, puede terminar en el producto. La pestaña puede terminar en una caja de chocolates finalizados. Si no te lavas las manos después de usar los servicios, podríamos contaminar con una salmonela, con cocos, no sé, con algún contaminante biológico, con algún bicho, y eso le puede hacer mal al consumidor final. Que si queremos aterrizar un poco el tema de inocuidad en un ejemplo claro, en Perú es lo que les pasa a los turistas cuando vienen. No es que tengan el estómago delicado. Estamos sinceros. Sí. O sea, lo otro es que nosotros por nuestra cultura, hemos desarrollado más anticuerpos que un europeo promedio, eso sí, ¿eh? Claro, pero, o sea, él debería venir, comer en cualquier lado del Perú y no pasarle nada. Claro. O sea, que se deshidrate, que tenga todo este tema es porque no hay una inocuidad correcta en nuestros productos. Claro, la inocuidad y la trazabilidad son términos muy, muy fancies, muy grandes, muy complejos, que si lo quieres llevar a términos de una empresa agroexportadora y a términos de la cadena, significan procedimientos, códigos y trazar. Un mundo bien complejo. Pero si lo llevas al mundo de a pie del día a día, ¿qué significa? Significa de que ¿qué está comiendo mi hermano? ¿Qué está comiendo mi hermana, mis padres? ¿Qué está comiendo Yago? O sea, de verdad, ¿qué es lo que pasó en esa fruta que él escogió, ese banano que escogió del mercado? ¿Qué pasó antes, no? ¿Hace cuánto tiempo fue la última aplicación que hicieron en esa fresa que se está comiendo? ¿De verdad cumplió el tiempo de carencia, el periodo que tenía que esperar después de la última aplicación? ¿O está comiendo esa fresa y está contaminada con agroquímicos? Entonces, la inocuidad y la trazabilidad pueden ser términos muy complejos, pero al final, cuando lo aterrizamos al día a día, es eso, es que lo que comamos, lo que vayamos a consumir, no nos haga mal, ni a nosotros, ni a nuestro vecino, ni a nuestros amigos, ni a nuestros hijos. Porque ahí vienen todas estas restricciones. Acabamos de terminar el salón del queso peruano, el cuarto salón, y una de mis publicaciones ha sido ¿por qué Perú no exporta queso? En esta indagación, la primera información que encontraba que en 1970 se pone una restricción a la exportación de lácteos por la brucelosis, una enfermedad que parece que nunca, después de que ya pasó y se recuperó, nadie levantó. Que en realidad la brucelosis y la fiebre aftosa deben ser las dos enfermedades más grandes cuando hablamos de ganadería, carne y lácteos, ¿no? Hay países que están, vamos a decir, libres con vacunación y libres sin vacunación. Por ejemplo, Uruguay, que es vamos a decir, uno de los, a nivel mundial, uno de los grandes referentes en cuanto a trazabilidad del ganado. Cada animal tiene un número, un código, tiene como un DNI cada animal allá. O sea, lo tienen súper claro cuántos animales tienen hoy en Uruguay, y si quieres mañana también van a saber exactamente cuántos hay. Ya. Con ese nivel de trazabilidad que tienen ellos son un país libre de fiebre aftosa, pero con vacunación todavía. Okay. Entonces, si ellos con su nivel de control tan estricto que tienen y funcional, porque funciona, si lo traemos a la complejidad del Perú, que tenemos llevado de la mano con la informalidad y también con nuestra propia geografía, porque hay que ser justos. Uruguay es pequeñito y es plano.
es más fácil de manejar que un país que tiene una cordillera por el medio y que... Hermosamente abrupta y salvaje. Exacto, y que pasar desde Selva Central, yo vine de Selva Central ayer, hoy estuve viajando toda la noche. Entonces, para viajar de Selva Central a la capital, donde es normalmente donde ocurre todo, donde llega la tecnología, desde donde vas a exportar, va a pasar 12 horas, 15 horas, y si hablamos de camiones, 20, 25 horas. Entonces, el nivel de complejidad que tenemos nosotros acá en Perú es increíble. Sí. Es hermoso, pero sí. también es complejo. O sea, el hecho de ir a, por ejemplo, en nuestras cuencas lecheras de Cajamarca, Arequipa, hay ganado en Puno, ¿no? O sea, en La Libertad, o sea, y no es que esté en la costa, estamos hablando de Huamachuco, estamos subiendo a cuencas fuertes, y no estamos hablando de la extensiva que tiene Uruguay, estamos hablando de que alguien tiene 20 cabezas, 30 animales. Y no es Entonces, plano, es 45 grados. claro. O sea, los animales están con... Y me acuerdo que un argentino me decía eso. Lo que pasa es que tu vaca en Perú, o sea, hace ejercicio, pues. Claro. Ahí es ociosa, o sea, camina en plano, se echa, come y se acabó, ¿no? O sea, Claro. es una carne blanda. Acá tu vaca trepa a cerro, Tiene está que haciendo trepar, crossfit. claro, si quiere llegar al buen paso, tiene que trepar hacia arriba. Claro, aquí hacen crossfit, me decían, ¿no? Es bien interesante todo eso porque al final repercute en esto que queremos dejar bien claro, inocuidad y trazabilidad. Otros países lo tienen, Perú, tenemos que implementar. Sí. Y no es que no estemos en nada, Ojo. estamos bien encaminados, tenemos buenos procedimientos, tenemos trabajo del Estado que poco a poco, pero está avanzando. Uh-huh. Hace poco nos juntamos con alguien de Midagri, del CEA, que es un sistema integrado que está trabajando de la mano con Midagri y con mucha información que recogen y tratan de mantenerla actualizada. Entonces hay iniciativas interesantes también. No digamos que todo está mal, ¿no? Hay iniciativas. No, que están claro, bien. claro. O sea, el Vidagri con el presupuesto que tiene, con los cambios que ocurre, los técnicos que tienen a nivel nacional, o sea, para mí, como siempre digo, es un trabajo, tienes que amar hacer. Ah. O sea, la gente SENASA, de todas las entidades que están involucradas en este tema de campo, es un tema de tomar tu moto y recorrer tú mismo. O sea, a ti No te es toca, fácil. no es fácil, ¿no? Yo conversaba con Jeremy, uno de los chicos que su familia hace café, y es 3 horas en camioneta hasta un lugar, y de ahí 3 horas caminando, cargando su saco de abono de 50 kilos, más su comida, más su ropa, 3 horas más. Para hacer un cultivo de café, ¿no? Y claro, ese cultivo dentro de 3 años ya todos se van a asociar para hacer la carretera, el encaraminado, pero oye, tú vas a otros lugares y tienes la carretera y tienes el campo bonito al lado de la carretera, costado, y llega tu camión y carga todo, ¿no? Entonces definitivamente tenemos un tema que es muy hermosa nuestra cordillera, pero deberíamos dedicarla a turismo también porque... Claro. O sea, pros y contras, ¿no? Allá no tienes el café que tenemos acá. Claro. No tienes la gran variedad, la gran variedad de perfiles que tenemos en café. Aquí no tienes un cacao chuncho hermoso que se produce en gran parte del Perú y en Quillabamba, en Cusco. Y esa es la biodiversidad que nos genera la cordillera. O sea, tú puedes pasar de 4.500 a 1.000, a 2.000, y en los mismos 1.000 aquí a 50 kilómetros ser climas totalmente distintos, ¿no? Sí. Esa biodiversidad nos genera este tema, pero bueno, hay que trabajar mucho más. Y bueno, podemos seguir hablando de todo, pero volvamos a nuestro tema. Entonces, tenemos HACCP, planta, tenemos Global Gap en campo, tenemos orgánico en campo. Tenemos orgánico en campo y planta. Calla, orgánico es campo y planta. Y tenemos el Forest Alliance, que es para el tema de... cubre los dos, en realidad. Puede cubrir campo y cubre planta también. Porque es más medio ambiente y es social. Entonces, en ambas partes vas a tener personas que trabajan y vas a tener impactos medioambientales. Por ejemplo, en campo, vamos a ir a un producto particular, no sé, cacao si quieres. En campo vas a tener tu cacao, tu cosecha, cosechas la mazorca, rompes, sacas la baba, fermentas. Esa babita, la baba cuando está fermentado, ¿a dónde va? ¿Qué pasa, no? Va a un cuerpo de agua, va a un río, se filtra en el suelo.
es ácido, va a causar un impacto. Luego, ok, fermentas, secas, se va a la planta. En la planta, la producción de chocolates, producción de nips, producción de licor de cacao, vas a tener personal involucrado, ¿verdad? Vas a tener las personas que van a recibir el cacao seco, que van a estar durante la planta de proceso, produciendo los nips, tostando, produciendo el licor de cacao, produciendo chocolate. Y también vas a tener un impacto medioambiental en todas esas operaciones. El agua que utilizas para limpiar, de dónde viene, a dónde va cuando terminas. Si el agua que utilizas para limpiar tu planta de proceso sale de tu planta de proceso con carga microbiana o con carga de algún insumo de limpieza, eso también puede tener un impacto negativo en el medio ambiente afuera. Claro, porque te exigen algunos países, bueno, en Perú ya las plantas pesqueras tienen que tener sus trampas para grasas y todo para devolver agua. Dependiendo del cómo sea tu agua residual, a qué nivel de carga microbiana, porque es distinta a un agua de lavado de palto, por ejemplo, Claro. a un agua residual que genera una planta de pesca. Es súper distinto. Una planta de harina y una planta de proceso de congelado, ¿no? Exacto. Porque definitivamente Entonces, es distinto y tienen un grado de responsabilidad distinta cada uno. Y tratamientos totalmente distintos. Sergio, muchas gracias. Realmente ha sido muy aleccionador. Creo que el jugar toda la parte de toda tu experiencia con algo de lo que he podido vivir es importante para nuestra comunidad y que sigan entendiendo que podemos hacerlo, pero tenemos que estar unidos. ¿Cuál sería ese mensaje que le dejas del programa de hoy a toda la comunidad? Lo primero, agradecer siempre la oportunidad de estar aquí. Yo encantado de estar aquí, compartir un poquito de lo que la vida me ha enseñado, de lo que he tenido la suerte de aprender. Y nada, el mensaje al final sería, no es difícil, es complejo, pero lo podemos hacer. Estamos unidos. Estamos unidos. Señores, Sergio Yaqui aquí en Perú Exporta TV. Recuerden, aprendemos juntos, exportamos juntos y juntos somos mejores. Muchas gracias.